Ahí lo vemos en Romanos capítulo 1 y el verso 18, donde dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, contra todo el pecado. Por eso, antes de esto, Pablo expone el evangelio como el medio, como la porción que Dios nos da para salvación. El evangelio es el poder de Dios para salvar al hombre. ¿Por qué el evangelio? Porque en el evangelio, dice Romanos ahí capítulo 1 y verso 17, se revela la justicia de Dios por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso está escrito en Habacuc. Entonces, el evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Por eso, ¿salvarnos de qué? Ya lo vimos en el verso 18, de la ira de Dios. Porque la ira de Dios viene. Mucha gente piensa que Dios está contento por todo lo que hace. No, Dios, sino que Dios es paciente. Dios tiene un día donde va a juzgar al mundo. Él es paciente. Él es como nosotros cuando le dice al niño, estate quieto. A ver si yo soy padre de Ivancito, y yo le digo a Ivancito, Mateo, estate quieto, no estés peleando, papá. Y siguen y molestando, papá. No. Entonces, yo les hablo con amor. Les presento que primero, la bondad mía, no. Estén quietos. Yo les hablo con la bondad, lo mismo con el evangelio. Dios lo mismo hace Dios con nosotros. Pero, sin embargo, la ira está reservada ¿para qué? Por si uno, para un día, ¿no? Por si uno sigue en eso. Entonces uno llega el momento donde uno se para y sopas, chacletazo o correllón. Pero, ¿por qué razón? Porque persistieron en esas cosas. Entonces, el apóstol Pablo enseña en el verso 18 que de la misma manera Dios ha presentado el evangelio como exponiendo el evangelio como esa porción que nosotros necesitamos para salvarnos, como ese mensaje que Dios desnuda su brazo de justicia en el evangelio para que nosotros seamos declarados inocentes, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, Dios está irado con el pecador. Una vez más, Salmo 7:11. En el capítulo 2, vamos a continuar ahí. En el capítulo 2 es el justo juicio de Dios, donde Dios va a juzgar a todo el mundo. O sea que no va a haber nadie que se excuse. Dios va a juzgar a todo el mundo, porque todo el mundo, ¿qué dice la Biblia? Es pecador. Romanos 3:23, Salmos dicen, no hay bueno ni a uno, no hay quien haga lo bueno. ¿Ok? Entonces todos nosotros somos pecadores, toda la humanidad, la raza humana es pecadora. Llámese asiático, llámese árabe, llámese donde sea, México, latino, o sea, México, Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua, españoles, hasta gringos, todos son pecadores. Pero para todos es el evangelio. Por eso Dios nos ve a todos como pecadores, pero por esa razón nos está presentando el evangelio, ofreciéndonos el evangelio para mirarnos de otra manera, ya no como enemigos, sino como hijos de Dios, ¿ok? Como hijos de Dios. Recuerden que la Biblia dice en Romanos también 5:9 que si siendo enemigos de Dios fuimos justificados con Él por la muerte de Jesús. La muerte de Jesús tiene un propósito y es reconciliarnos con Dios. Es que Dios, hacer las paces con Dios, llevarnos bien con Dios y no tenerlo de enemigo, para que en aquel día Dios no descargue la ira también sobre nosotros, sino solamente sobre el pecador. Pero es por eso que hoy día se está exponiendo el evangelio, para que los que escuchen el mensaje puedan recibirlo y puedan también llegar a ser justos a los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Porque nadie se va a justificar delante de Dios por hacer lo bueno o por hacer lo malo. A final de cuentas, haga lo que haga, es lo malo. Yo les voy a poner un ejemplo. En la Biblia, en Hechos capítulo 10, había un hombre que se llamaba Cornelio. Cornelio no era judío, Cornelio era un gentil. Llamémosle un líder o un patrón, llamémoslo así para hablar a nuestro lenguaje actual. Un patrón, y esa persona tenía dinero, Cornelio. Ayudaba mucho a las personas, ayudaba mucho al pueblo. Y era un hombre que lo tenían en grande estima. Él era un hombre que ayunaba, y no era, repito una vez más, no era judío, no era israelita, que tenían esas costumbres de orarle a Dios. No, él, aunque era gentil, se arrodillaba a orar, y no sé qué oración se echaría, pero él oraba. Entonces, él ayudaba, él daba de comer al que necesitaba, ya que tenía dinero, ofrendaba, ayudaba para construir un templo. A todas estas cositas ayudaba Cornelio. Y se le apareció un ángel. Entonces, probablemente en la mente de Cornelio, a lo mejor dicho, no, pues yo doy todo esto para yo el día que muera irme con Dios. Me imagino yo. Y mucha gente lo hace con esa mentalidad, que supuestamente para estar bien con Dios. Pero como no conocen la justicia de Dios, como no conocen la voluntad de Dios, y como no conocen a Dios, entonces tratan de entrar al cielo. ¿De qué manera? A su forma, ¿no? Hacer esto para yo entrar al cielo. Repartirle esto para... Eso es bueno, pero eso no sirve para entrar al cielo.
Eso es agradable ante los ojos de Dios. Cualquiera que lo haga, sea cristiano o sea uno del mundo, Dios se lo ve de una manera con ojos de agrado, porque está haciendo algo bueno, pero eso no significa que por hacer eso va a ser salva la persona. Eso lo hacemos los cristianos después de ser justificados, pero lo hacemos en un acto de gratitud, no para salvarnos, sino en gratitud a lo que Él hizo por mí. Entonces Cornelio regalaba todo esto y un ángel se le apareció y le dijo a Cornelio: ve y llama a Pedro, que venga aquí a tu casa. Ya le dio la dirección donde se hallaba Pedro. Dijo: él tiene palabras que te va a decir que tú necesitas oír, porque por medio de esas palabras serás salvo tú y toda tu casa. Las palabras que Pedro tenía era el evangelio. Entonces, aunque Cornelio regalaba todo, Dios le está revelando a Cornelio y le revela a la humanidad que ante los ojos de Dios así lo den todo, no significa que van a ser salvos. La salvación no viene por lo que yo hago, ni por darlo todo. La salvación viene porque Jesús lo hizo y Él lo dio todo. Entonces, esa es la salvación. ¿Ok? Entonces, por eso estamos predicando la necesidad de creer el evangelio. Una vez más, el evangelio es la buena noticia. Yo le puedo predicar a usted bonitos mensajes, y hay personas que escuchan muy bonitos mensajes que están escritos en la Biblia, que están escritos y son mensajes muy bonitos, pero hay una sola cosa que nos salva a nosotros como seres humanos. ¿Qué es lo que nos salva? El evangelio. ¿Qué es lo que necesita oír la gente? El evangelio. Entonces, en el evangelio siempre va a estar Jesús incluido, porque no hay evangelio sin Jesús. El evangelio viene a través de Cristo Jesús. Por eso Pablo, les expliqué en Romanos capítulo 1, habla que Jesucristo se levantó de los muertos, porque es lo que la gente necesita oír y creer y obedecer para la salvación. Entonces, el justo juicio de Dios en Romanos capítulo 2 comienza diciendo en el verso 1: porque eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Romanos capítulo 2: porque eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Dice: tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Hay muchas personas, y vamos a irnos a los israelitas, hay personas que miraban al persona gentil como un pecador, diciendo: este se va a perder y este se va. Entonces, hay personas que, como hacían buenas, daban diezmos y ofrendaban y daban todo esto, pensaban que se iban a salvar, o porque se ponían cierta clase de ropa, pensaban que ellos entraban al cielo. Pero Pablo les aclara, Pablo siendo judío dice: porque en lo que tú juzgas, te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. Entonces el evangelio es para todos. El evangelio es para todos. La única forma del hombre salvarse, lo único que interesa en la tierra o en la humanidad o en este planeta, llamémosle así, si le podemos llamar, lo único que tiene valor para nosotros es el evangelio, que es lo único que nos salva. No queremos salvación. Todo podemos hacer. Si usted se enferma, va al médico. Si usted necesita dinero, va a trabajar. Pero si usted necesita vida, ¿qué va a hacer? Entonces, es lo que no tiene el hombre, es el evangelio, es lo que enriquece. Entonces, ahí en Romanos capítulo 2 es el justo juicio de Dios, que ante Dios nadie se va a escapar. Amén. En el verso 2:11 dice: porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, también sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, cuando en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Okay? Hay gente que dice: en aquel tiempo va a decir gente: yo no conocía de Dios, yo nunca, pero no se va a excusar, porque en el corazón tenía algo que sabía hacer lo bueno y sabía hacer lo malo, porque él tenía conocimiento, aunque él no conocía la ley de Dios, llamémosle en este aspecto, pero él conocía lo bueno y conocía lo malo. Eso estaba dando un testimonio que existía el bien y que él creía en el mal. Dese cuenta de eso. Entonces, en el verso 17 está lo que les expliqué ahorita. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley y aprueba lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley en la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras.
Tú que abominas a los ídolos cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí se habla de los judíos y se habla también de estas personas que se jactaban por tener la ley, por conocer la voluntad. Es que no se trata de conocer la voluntad de Dios ni conocer la ley, se trata de obedecer a Dios, de temer a Dios. Eso es lo que realmente importa. Amén. Eso es lo que realmente importa. ¿Por qué? Entonces, por esa razón todos necesitan el evangelio, porque todos han pecado de una manera, han infringido la ley de Dios, han violado los mandamientos, han infringido la ley de Dios, todos han pecado. Entonces me voy a brincar hasta el capítulo 3 y el verso 9, porque quiero ir aventajando porque el tiempo se va rápido. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? El apóstol Pablo habla como judío y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A qué se refiere? A los gentiles. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice el verso 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Por si alguno sale por ahí que hay alguien que usted le predica o le dice, mira que Cristo te ama, que Cristo te quiere salvar, y dice, yo no he matado, yo no he robado, yo ni siquiera, yo no he matado a nadie. Piensan que el pecado nomás, que uno es el pecado matar. No, la Biblia nos revela aquí, para el que piensa que nunca ha pecado, dice, no es, Romanos capítulo 3 y el verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Vea. Y el verso 12, como que se nos da el verso 12 como que se nos habla más claro. Dice, todos se desviaron a una, ¿y qué dice? Se hicieron ¿qué? Inútiles. ¿Qué es lo que somos? La realidad. Eso fue lo que nos hicimos, inútiles. Porque a lo mejor, hermano, van a decir ustedes, hermano, no me diga inútil, porque yo no soy inútil. No es que no se lo estoy diciendo la Biblia. ¿Qué significa la palabra inútil? O sea que no es útil. Inútil, o sea que no conocíamos a Dios. Todo lo que hacíamos era en vano. ¿Usted cree que un ídolo iba a premiar por lo que usted le hacía? Bueno, al menos yo me arrodillaba ante los ídolos. Yo les besaba la mano. A veces les echaba ahí mi mensajito. Un día me acuerdo que escribí una hoja y le pedí un deseo al ídolo, a ver quién lo avería, y lo puse en secreto, a ver qué tal dice todo lo que puse ahí. Entonces, uno lo hace en ignorancia, ¿no? Puse mi papelito y pedí mi deseo al ídolo que supuestamente usted le pedía y se lo iba a hacer. Entonces yo lo escribí y ese nadie lo podía abrir, porque uno le pone ahí y se lo pone y se lo deja ahí. Pero imagínese el que lo abrió. o supongamos, te digo, son cosas que seramos inútiles, pues. Fuera de Dios nos volvemos inútiles. Somos inútiles. Y dice la Biblia, en el verso 12, todos se desviaron a una. Desviaron es que agarramos por nuestros propios caminos, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Dice, no hay ni siquiera uno o dos, ni siquiera hay uno. Como no había alguien en este mundo que hiciera lo bueno, como no había un útil, sino que había puro ¿qué? Inútil. Tuvo que venir ¿quién? Cristo Jesús. Y nos hizo ¿qué? Ahora nos hizo útiles. ¿O por qué cree que estamos aquí? Nos hizo útiles. Ahora somos útiles. En el verso 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento al pecado. Vea, dice que delante de Dios nadie será justificado, nadie será declarado inocente, o sea, por su propio mérito, nadie. Pero vea la respuesta, aunque todo eso suena duro y aunque parece que la ley de Dios fuera dura, vea lo que dice el verso 21, ahí viene lo que tanto me gusta a mí oír, el verso 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22,
La justicia de Dios por medio de ¿quién? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia. Vea que nosotros, estando perdidos, Dios reveló su justicia, o sea, la forma en la que podemos llegar a ser justos delante de Él. Lo más importante en la Biblia para nosotros, es importante saber, es importante adorar, es importante todo en la Biblia, pero ¿sabe qué? Para nosotros como humanos, ¿sabe qué es lo más valioso para nosotros? La justicia de Cristo, la justicia de Dios. Porque sin justicia, Dios nos sigue viendo pecadores. La justicia, por eso el versículo 17 de Romanos 1, 17, 18, dice, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. O sea, lo máximo, lo que nosotros necesitamos, lo que el hombre va buscando y lo que hasta hoy día Israel todavía no alcanzó. La Biblia dice que Israel no alcanzó, porque ellos trataban de establecer su propia justicia. Pero dice, los que no buscaban, la alcanzaron, que somos nosotros. O sea, que el mundo va tras una justicia. Todo el mundo, por eso la gente dice, fulano se fue para el cielo. ¿Y por qué dice que se fue para el cielo? Es que era bien bueno, es que él ayudó mucho, a mi mamá ayudó. Por eso toda la gente piensa que se va para el cielo porque hizo eso. No. La justicia de Cristo es la única que nos hace llegar al cielo. Es la única. Verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 23 dice, todos han pecado. Y están, ¿qué significa la palabra destituidos? ¿Algunos de ustedes entienden qué es destituido? ¿Qué significa destituido? Alejado, sí, alejado, quitado, movido, destituidos, lejos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Destituidos de qué? De estar un día con Cristo, de estar delante de Dios, de estar en su presencia. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué razón? Por los pecados, porque somos pecadores. Isaías 59:2 dice, vuestros pecados y los pecados de ustedes han hecho esconder mi rostro de ustedes. Entonces, han hecho división entre mí y ustedes. Entonces, es el pecado. Dios no estaba cerca de nosotros, porque éramos pecadores. Estábamos lejos de su presencia. Pero vino Cristo, nos lava con su sangre y nos pone el manto de justicia. Y ahora Dios nos ve ¿de qué manera? Justos. Ya no nos ve como un pecador, sino como justo. Y ahí lo dice el verso 24. Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. ¿Cómo viene la justificación? Dice, por su sangre, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es mediante el pago. Amén. Entonces, ahí voy a parar porque recordemos que tengo que parar un tiempo antes. Solo es algo cortito. Pero acuérdense de esto. La justificación, ahorita la justificación es gratuita de parte de Dios, ¿ok? Nadie va a llegarse a justificar por su propio mérito. No que yo voy a hacer esto para hacer, no. La Biblia dice, el que es justo siga siendo justo todavía, practica la justicia, pero ya es porque es justo. El que es injusto siga siendo injusto. Entonces Dios nos justificó a través de ¿qué? A través de la redención que es en Cristo Jesús, el pago, el rescate. Y todo lo que hagamos de aquí en adelante, hagámoslo en gratitud. Eso es todo. Ese es el Evangelio. Esa es la salvación. Y Romanos presenta nuestra culpabilidad. Romanos dice que no hay justos, ni siquiera uno, que no hay bueno y que no hay quien haga ni siquiera el bien, ni siquiera hay uno. Pero Cristo vino al mundo y Él con su rescate allá en la cruz, con su pago, con su muerte, Él nos lava y nos unta de la justicia del manto que Él tenía, que era justo, y ya nos lo pone a nosotros. Entonces, acuérdense de eso. Esto es el Evangelio, esta es la justicia de Dios. De aquí para adelante nos santificamos, nos guardamos y hacemos lo bueno, porque somos santos, porque somos justos. Por eso dice la Biblia, el que es santo, santifíquese todavía. Si alguien no se santifica es porque no es santo. El que es justo, siga haciendo la justicia todavía, pero el que es injusto, siga siendo injusto todavía. Y el que es inmundo, ¿qué dice? Siga siendo todavía. O sea, cada uno de nosotros hace lo que le corresponde. Si usted es santo, santifique. Si usted no se considera santo, viva como impío. Si usted se considera justo, viva como justo todavía. Amén.